Hay una revolución en marcha en el corazón mismo de África. Silenciosa, profunda, imparable. Desde agosto de 2020 hasta julio de 2023, 4 naciones Mali, Guinea, Níger y Burkina Faso se alzaron una tras otra. Las viejas banderas fueron arriadas, los jóvenes soldados marcharon hacia los palacios presidenciales y el mundo occidental solo pudo observar, atónito, cómo se derrumbaban los gobiernos en medio del grito unísono de millones. Queremos libertad verdadera. Pero entre todas esas sacudidas políticas, un nombre comenzó a provocar insomnio en París y en Washington. Un soldado joven nacido en la pobreza rural del África Occidental que se ha convertido en el símbolo de un continente que despierta. Ibrahim Traoré. Con la mirada encendida y su boina roja como estandarte, no es solo el presidente más joven del mundo, es la declaración de guerra contra el viejo orden, contra los imperios que durante siglos definieron, explotaron y mutilaron la dignidad africana. Traoré expulsó al ejército francés de su tierra, cortó la dependencia de la ayuda extranjera y comenzó a extraer el oro de Burkina Faso con manos burkinesas, no con manos occidentales. Pero cada paso hacia la independencia tuvo su precio. En menos de 2 años, 18 intentos de asesinato buscaron silenciarlo. Ninguno tuvo éxito. Para algunos es un rebelde peligroso, un riesgo para la estabilidad regional. Para millones de jóvenes africanos, en cambio, es la encarnación del orgullo dormido de un pueblo que vuelve a levantarse. Para entender por qué Occidente le teme tanto, hay que mirar atrás. No unos pocos años, sino medio siglo. Hubo un tiempo en que el país se llamaba Alta Volta, gobernado por marionetas coloniales, hundido en la pobreza y las deudas, hasta que apareció un hombre, Thomas Sankara, el capitán que renombró la nación como Burkina Faso, la tierra de los hombres íntegros. Sankara soñó con una África autosuficiente, libre de préstamos y humillaciones. Fue asesinado en 1987, pero su idea sobrevivió al tiempo. 35 años después, otro soldado se alzó para continuar ese sueño. La historia que estás por escuchar no es solo la de un hombre, es la de todo un pueblo, de la esclavitud al despertar, del silencio a la soberanía. Es la historia de un continente que después de siglos ha decidido escribir su propio destino con su propia tinta. Y cuando el mundo dice, ¿ese hombre es una amenaza?, el pueblo de Burkina Faso responde con una sonrisa tranquila, no, él es nuestra esperanza. Esta es la historia de Ibrahim Traoré, el hombre que más teme Occidente. Y tal vez, cuando termines de escucharla, entenderás por qué. Para entender por qué Burkina Faso se ha convertido hoy en el epicentro de un despertar continental, hay que regresar a 1960, cuando el mapa de África aún estaba cubierto de fronteras trazadas con regla por manos coloniales. En ese año nació un nuevo país, Alta Volta, que acababa de obtener su independencia de Francia. Pero aquella independencia era solo una ilusión. Los franceses se marcharon, sí, pero su sistema permaneció intacto. En la administración pública, en el ejército, en cada línea de ayuda financiera. El primer presidente, Maurice Jamegogo, prometió llevar al país hacia la libertad y la prosperidad. Sin embargo, bastaron unos pocos años para que la libertad se transformara en dictadura. Prohibió a la oposición, instauró el partido único y entregó los ministerios a sus familiares. Francia, mientras tanto, siguió enviando asesores para controlar el tesoro nacional y decidir la política económica. El pueblo bautizó ese modelo con un nombre amargo: la independencia a la parisina, donde la bandera era nueva, pero el poder seguía siendo el mismo. Durante la década de 1960, el país cayó en crisis. Los campesinos eran exprimidos por los impuestos, los obreros hacían huelga, los funcionarios no cobraban salario, y cuando la rabia popular estalló en las calles, Jamegogo respondió con balas. Hasta que, como en un ciclo repetido por toda África poscolonial, los militares intervinieron. El 3 de enero de 1966 resonaron disparos en la capital, Ouagadougou. Jamegogo fue obligado a dimitir. El poder pasó entonces al general Sangoulé Lamisana, recibido al principio como el salvador del pueblo, pero la esperanza se disipó pronto. El nuevo régimen prometió democracia, pero acabó imponiendo otra forma de control militar. Constituciones nacían y eran anuladas una tras otra.
Mientras el pueblo sufría hambre y sequía, los gobernantes organizaban banquetes de lujo, brindando con vino francés y hablando de reconstrucción nacional. Y, sin embargo, en medio de aquella oscuridad, una semilla comenzaba a germinar. En la Academia Militar de Ouagadougou, un joven cadete llamado Thomas Sankara observaba en silencio. Apasionado por la historia, devoraba libros sobre la Revolución Rusa, la Revolución Cubana y los movimientos de liberación de Mozambique y Angola. Mientras otros cadetes aprendían a empuñar un fusil, él aprendía a preguntar: ¿por qué África es pobre en una tierra tan rica? Su profesor de historia, Adama Té, le dijo una frase que marcaría su destino: no hay nada más peligroso que un soldado que sabe pensar. De aquellas conversaciones clandestinas nació una nueva generación de burkineses, hombres y mujeres convencidos de que la verdadera lealtad no se debía al poder, sino al pueblo. Nadie imaginaba entonces que aquel joven teniente se convertiría en la primera llama de una revolución auténtica. Una llama que pronto iluminaría el cielo de toda África y dejaría una huella imposible de borrar. A comienzos de los años 80, el país de alta volta, agotado por una cadena interminable de golpes de Estado, crisis y hambre, se encontraba al borde del abismo. Bajo el cielo polvoriento del Sahel, la gente miraba alrededor y comprendía una amarga verdad: la libertad les había sido robada justo después de haberles sido concedida. En medio de esa desesperanza, un nombre comenzó a resonar en los cafés, en los cuarteles y en los mercados pobres: Thomas Sankara. Aquel joven mayor del ejército no se parecía en nada a los generales engreídos que el pueblo había conocido. Iba al trabajo en bicicleta, hablaba con los campesinos con voz cercana y en cada discurso repetía una palabra con fervor: dignité, dignidad. En 1983, con solo 33 años, Sankara fue arrestado por criticar abiertamente al gobierno por servir a intereses extranjeros. Pero el pueblo no se quedó callado. Estudiantes, obreros y jóvenes soldados tomaron las calles gritando: ¡liberen a Sankara! Pocos meses después, el 4 de agosto de 1983, su compañero y amigo Blaise Compaoré encabezó un golpe militar que derrocó al régimen y colocó a Sankara en el poder. Así comenzó una nueva era. En su primer día como presidente, Sankara declaró ante el país entero: no podemos permitir que otros sigan escribiendo nuestra historia. A partir de hoy, la escribiremos nosotros mismos. Cambió el nombre colonial Alta Volta por Burkina Faso, que significa la tierra de los hombres íntegros. Y el pueblo estalló en júbilo y orgullo. Sankara redujo los salarios de los ministros, vendió los autos de lujo del gobierno, prohibió los vuelos privados y exigió que todos los funcionarios hicieran pública su riqueza. Decía con firmeza: un líder no puede vivir en la abundancia cuando su pueblo tiene hambre. Durante su mandato, millones de personas fueron vacunadas, miles de escuelas fueron construidas, los bosques volvieron a crecer sobre tierras áridas y por primera vez las mujeres obtuvieron voz en la política. Sankara proclamó: mujeres, levántense. Sin la liberación de la mujer, no hay revolución verdadera. Pero esa honestidad, esa independencia de pensamiento lo volvió peligroso para los poderes externos. Rechazó la ayuda del FMI, se negó a aceptar préstamos de Francia y llamó a todo el continente a unirse para decir: no pagaremos una deuda con quienes nos han saqueado. Desde París hasta Washington comenzaron a verlo como un virus revolucionario. Y dentro de su propio círculo la traición empezó a germinar. Blaise Compaoré, aquel que lo llamaba hermano, cambió de rostro. Las presiones extranjeras y la ambición personal convirtieron la amistad en enemistad. El 15 de octubre de 1987, el sonido de los disparos retumbó en el Palacio Presidencial. En cuestión de minutos, Thomas Sankara cayó junto a 12 de sus camaradas. No hubo duelo nacional. No hubo funeral official. Sus cuerpos fueron enterrados a toda prisa en una tumba anónima. Pero lo que sus enemigos no comprendieron fue que las ideas no mueren. En los pueblos más pobres, los ancianos comenzaron a contar su historia como si fuera una leyenda. Y los niños repetían de memoria sus palabras: puedes matar al hombre que hace la revolución, pero no puedes matar la revolución. 35 años después, en un pequeño cuartel del norte de Burkina Faso, un joven soldado cargaba una mochila desgastada y un cuaderno viejo. En la primera página, escrito a lápiz, se leía: Thomas Sankara, el héroe que nunca murió. Su nombre era Ibrahim Traoré. Y la historia, una vez más, estaba a punto de repetirse.
Después del 15 de octubre de 1987, el cielo sobre Ouagadougou se volvió extrañamente silencioso. No hubo sirenas ni funerales, solo el viento seco barriendo las calles donde alguna vez se escucharon gritos de esperanza. Thomas Sankara había muerto, y con él parecía morir también el sueño de una África libre y autosuficiente. El hombre que lo reemplazó, Blaise Compaoré, quien había jurado caminar junto a Sankara como un hermano, apareció en la televisión nacional con una voz fría y medida: "La revolución se ha desviado. Debemos restaurar el orden". Solo bastaron esas palabras para que todo el país entendiera. Comenzaba una nueva era, la era del miedo y del silencio. Desde ese día, todo lo que Sankara había construido fue desmantelado pieza por pieza. Las reformas sociales fueron anuladas, los movimientos de mujeres disueltos, los periódicos independientes cerrados. Quienes alguna vez corearon su nombre fueron perseguidos, encarcelados o forzados al exilio. En los cuarteles, los jóvenes soldados murmuraban entre ellos: "Ya no somos el ejército del pueblo". Compaoré se convirtió pronto en el buen amigo de Occidente. Restableció relaciones con Francia, firmó acuerdos comerciales ventajosos para los extranjeros y permitió al FMI y al Banco Mundial retomar el control de la economía. Burkina Faso volvió a ser, una vez más, el alumno ejemplar de París. Pero el precio de esa estabilidad fue devastador. Las minas de oro fueron vendidas a bajo precio a corporaciones extranjeras, los campesinos perdieron sus tierras y los jóvenes emigraron masivamente a Costa de Marfil en busca de trabajo. Mientras tanto, el palacio presidencial de Compaoré crecía como un castillo dorado, lleno de banquetes interminables, vino francés y adulaciones hipócritas. Durante 27 años, Blaise Compaoré gobernó con el miedo. Creó una red de servicios secretos que se infiltró en todos los rincones. Cualquiera podía ser un informante. Los periodistas fueron comprados, el ejército dividido y los opositores desaparecieron en misteriosos accidentes. Muchos comenzaron a llamar a ese periodo la era de hielo de Burkina Faso. Y sin embargo, por más que intentaran borrarla, la semilla que Sankara sembró no murió. Sobrevivió en los libros clandestinos que pasaban de mano en las canciones prohibidas, en los susurros de las madres que contaban a sus hijos antes de dormir: "No olvides al hombre de la bicicleta, el que nos enseñó a levantar la cabeza". A comienzos de los años 2000, el mundo empezó a cambiar y Burkina Faso también. Internet llegó a los cafés, a las escuelas, a los barrios humildes. Las imágenes de Thomas Sankara resurgieron en la red, su voz se escuchó nuevamente en grabaciones antiguas. Debemos atrevernos a inventar el futuro. Los jóvenes comenzaron a despertar. Crearon grupos estudiantiles, escribieron blogs, organizaron foros. En las conversaciones nocturnas, el nombre Sankara ya no sonaba como un recuerdo, sino como una promesa pendiente. En 2011, estallaron las primeras tormentas. Estudiantes, obreros y soldados marcharon juntos contra la brutalidad policial. Se escucharon disparos en la capital y por primera vez el régimen de Compaoré mostró miedo. Entre los jóvenes soldados que observaban en silencio los acontecimientos desde un cuartel del norte, había uno que no olvidaba. Nacido en una familia campesina, había memorizado cada frase de Sankara. Sabía lo que su país había perdido y sabía lo que debía recuperar. Su nombre era Ibrahim Traoré. Nadie lo sospechaba entonces, pero la historia estaba a punto de cerrar su círculo para que la llama de Sankara ardiera una vez más fuerte, más feroz, y esta vez nadie podría apagarla. En 1988, apenas unos meses después del asesinato de Thomas Sankara, en un pequeño pueblo de la región de Mohun, al oeste de Burkina Faso, nació un niño bajo el estruendo del primer trueno de la temporada de lluvias. Lo llamaron Ibrahim Traoré. Nadie imaginaba que aquel hijo de campesinos humildes se convertiría algún día en el símbolo de una nueva generación africana. Su infancia transcurrió entre los campos áridos y los vientos abrasadores del Sahel. Creció en la escasez, escuchando a sus padres contar historias sobre el hermano Sankara, aquel líder que una vez hizo creer a los aldeanos que la pobreza podía ser derrotada. Pero después de su muerte la esperanza se había apagado. Aquellos relatos simples dejaron una huella indeleble en el corazón del niño. La dignidad no puede ser robada. Al hacerse adulto, Ibrahim eligió el camino militar. No por ambición, sino por convicción.
Creía que el ejército aún podía proteger al pueblo, como Sankara lo soñó. En 2009 se alistó. 3 años después, tras graduarse en la Academia Militar de Po, fue enviado a Marruecos para entrenarse en defensa antiaérea. Al regresar, fue destinado a la región de Kaya, donde la guerra contra los grupos yihadistas se volvía cada vez más sangrienta. Allí vio morir a sus compañeros víctimas de armas defectuosas, de vehículos blindados oxidados, de la falta de apoyo. Mientras tanto, en la capital los generales bebían café importado en oficinas con aire acondicionado, hablando de estrategias de estabilidad. Traoré no gritó, pero su mirada ardía. Nosotros morimos mientras ellos cuentan el dinero. Esa frase comenzó a circular entre los soldados como un murmullo de rebeldía. Él no era un orador carismático, pero su ejemplo inspiraba respeto. Comía con sus hombres, dormía con ellos, compartía las balas y el pan. Para sus tropas, el capitán Traoré no era solo un comandante, era uno de los suyos. Mientras tanto, el país se hundía en el caos. Tras la caída de Blaise Compaoré en 2014, los gobiernos sucesivos no lograron restaurar la estabilidad. El terrorismo avanzaba, la ayuda extranjera seguía llegando, pero las armas jamás alcanzaban el frente. El pueblo empezó a preguntar, ¿dónde está el dinero? En 2021 la indignación estalló. Un ataque en Inata dejó más de 50 gendarmes muertos sin municiones, sin comida, abandonados por su propio estado. Las protestas se multiplicaron. En los cuarteles, los jóvenes oficiales comenzaron a conspirar en silencio. Entonces Ibrahim Traoré, con apenas 33 años, se convirtió en su voz. No pedía poder, solo recordaba una verdad sencilla. Si los líderes olvidan al pueblo, el soldado debe recordárselo. El 30 de septiembre de 2022, cuando sonaron los primeros disparos en Ouagadougou, todos supieron que lo inevitable había llegado. En cuestión de horas, el régimen del teniente coronel Paul Henry Damiba colapsó. Esa misma noche, en la televisión nacional, apareció un hombre joven con uniforme de camuflaje, boina roja, mirada firme y voz serena. Actuamos por la supervivencia de la nación. Burkina Faso no volverá a arrodillarse. África entera quedó en shock. Un presidente de 34 años, sin padrinos políticos, sin vínculos con Occidente, un soldado salido del polvo del Sahel, se atrevía a decir no a quienes durante décadas habían tratado a su país como un patio trasero. En cuestión de semanas, su imagen se expandió por todo el continente. En las redes sociales, la juventud comenzó a llamarlo el Sankara reencarnado. Desde Dakar hasta Bamako, desde Conakry hasta Kinshasa, miles de jóvenes levantaron el puño y gritaron con orgullo: «Somos la generación de Traoré». Un nuevo amanecer comenzaba, la era del despertar africano. Pero el mundo esta vez comenzó a temblar, porque la llama de Burkina Faso ya no pedía solo justicia, pedía de vuelta la soberanía de todo un continente. Apenas tomó el poder, Ibrahim Traoré entendió que no había entrado en un palacio presidencial, sino en un campo de batalla invisible. El enemigo no disparaba balas, sino sanciones, campañas mediáticas y comunicados, llenos de profunda preocupación, firmados por embajadas occidentales. Era joven, sin experiencia política, y se atrevió a desafiar el tabú más grande, la soberanía real. En su primera reunión de gabinete, Traoré no habló de ayuda internacional ni de cooperación extranjera. Habló de oro, el metal que había condenado a su país a siglos de saqueo. Burkina Faso es el 15º productor mundial, pero el 90% de las ganancias terminaban fuera del país. Golpeó la mesa y dijo con voz encendida: «No somos pobres, nos han robado». Firmó entonces el decreto para construir la primera refinería nacional de oro, prohibiendo la exportación de mineral bruto a Francia y Suiza. Meses después, decretó el fin del comercio informal del oro artesanal, una medida que golpeó directamente a las compañías extranjeras intermediarias. París reaccionó con ira. Washington expresó preocupación. El FMI advirtió sobre riesgos de inversión, pero para el pueblo, aquello era el comienzo de una nueva era. Burkina Faso había recuperado el valor de sus propias manos. Casi al mismo tiempo, Traoré ordenó la expulsión de todas las fuerzas especiales francesas del país. Cuando los convoyes con la bandera tricolor abandonaron Ouagadougou, miles de personas salieron a las calles gritando «¡Libertad!
Libertad para el Sahel. Una anciana levantó una foto de Thomas Sankara llorando de emoción. Hemos esperado este día durante 35 años. Desde París, el Ministerio de Relaciones Exteriores expresó su pesar. Desde Washington, el Pentágono lanzó declaraciones sobre riesgos de seguridad. Pero en el corazón de África, la alegría se extendía como un amanecer. En Mali, Guinea y Níger, la gente colgó la bandera burkinesa en sus casas, celebrando al primer país que se atrevía a desafiar el viejo orden. Sin embargo, Traoré sabía que cada paso tendría un precio. Pocas semanas después comenzaron los rumores, planes de golpe, traiciones internas, intentos de asesinato. Según informes de inteligencia, se habían registrado al menos 18 complots para eliminarlo, una cifra casi increíble para un líder tan joven. Occidente lo llamó una amenaza para la democracia, pero en África, millones lo nombraron el hijo de Sankara. Para defender su nación, Traoré lanzó la campaña Volontaires pour la Défense de la Patrie, Voluntarios para la Defensa de la Patria. En pocos meses, más de 50,000 civiles fueron entrenados y se unieron al ejército para combatir el terrorismo. Pero aquella lucha no era solo contra los insurgentes, era una batalla por recuperar la confianza, para que el pueblo entendiera que ellos mismos eran los guardianes de su destino. Durante un mitin multitudinario, Traoré pronunció las palabras que marcarían su legado: nadie vendrá a salvarnos, ni Francia, ni Estados Unidos, ni la ONU. Solo nosotros, los burkineses, podemos salvarnos. La frase corrió por todo el continente como fuego sobre la hierba seca. En julio de 2024, bajo su liderazgo, Burkina Faso, Mali y Níger anunciaron la creación de la Alianza de los Estados del Sahel, Alliance des États du Sahel, un pacto de defensa y cooperación económica independiente del ECOWAS y de las instituciones respaldadas por Occidente. La prensa francesa lo llamó la rebelión del Sahel, pero en la región la gente lo celebró como el primer paso hacia la verdadera libertad. En las plazas de Ouagadougou, los jóvenes pintaron en los muros una frase que lo decía todo: ellos tienen el dinero, nosotros tenemos la fe. Ibrahim Traoré, el soldado del polvo del Sahel, se había convertido en el emblema de una nueva África. Una África que ya no pide permiso para existir, sino que proclama con orgullo su derecho a decidir su propio destino. En el verano de 2024, bajo el viento abrasador del Sahel, ocurrió un acontecimiento silencioso pero trascendental. En Niamey, la capital de Níger, 3 líderes africanos, Assimi Goïta de Mali, Abdurrahman Tiani de Níger y Ibrahim Traoré de Burkina Faso, se sentaron alrededor de una mesa de madera sencilla. No había banderas occidentales ni delegaciones diplomáticas. Solo 3 hombres firmando un documento que cambiaría el rumbo del continente: el Tratado de la Alianza de los Estados del Sahel, Alliance des États du Sahel, AES. No hubo fuegos artificiales, ni himnos nacionales, pero el sonido de las plumas sobre el papel resonó como un trueno. A partir de hoy nos protegeremos mutuamente. 3 países pequeños, alguna vez considerados la periferia pobre de África, declaraban su separación del ECOWAS, organización que según ellos se había convertido en instrumento de los poderes extranjeros. En su lugar, levantaban una nueva estructura, una alianza de dignidad, fundada sobre 3 principios inquebrantables: soberanía, seguridad y autosuficiencia. Para el pueblo africano fue un terremoto político y espiritual. Desde Dakar hasta Dar es Salaam, estallaron marchas multitudinarias. La gente agitaba banderas del Sahel y coreaba los nombres de los 3 líderes. En las redes sociales, la juventud bautizó a la AES como la alianza de los que ya no tienen miedo. En París y Bruselas crecía la preocupación. Para ellos, el Sahel había sido siempre un cinturón de estabilidad, una región mantenida bajo control mediante ayuda, tropas y dependencia política. Ahora, ese cinturón se había convertido en el epicentro de la rebelión africana. Ibrahim Traoré llamó a la AES el escudo de África. En su primer discurso como presidente de la alianza declaró: ya no somos naciones pequeñas esperando ayuda. Somos los herederos de los antiguos imperios africanos y estamos reclamando el derecho de decidir nuestro propio destino. De inmediato, Burkina Faso, Mali y Níger comenzaron a ejecutar su estrategia económica del Sahel: compartir recursos, abrir rutas comerciales interiores y desarrollar un sistema energético común. Traoré también anunció un plan audaz:
crear una moneda regional que reemplazara al franco CFA, el vestigio más visible del colonialismo francés. Desde Moscú hasta Pekín, las potencias emergentes se apresuraron a tender la mano. Rusia prometió cooperación militar y tecnológica, China ofreció inversiones en infraestructura y energía solar, pero esta vez Traoré fue claro: cooperaremos, sí, pero no nos inclinaremos ante nadie. Para él, la AES no era solo una alianza política, era un símbolo de despertar continental. Cuando cae la noche sobre Ouagadougou, en las paredes cubiertas de polvo rojo, se puede leer, pintado en blanco: de las cenizas de Sankara ha nacido una nueva África. La gente se detiene a leer, sonríe en silencio. Todos comprenden que esta vez la llama no se apagará. A Chad, miles de jóvenes comenzaron a marchar con un mismo grito: queremos uno como él. Todo un continente empezaba a despertar. Y, por primera vez en mucho tiempo, no necesitaba pedir permiso para soñar. Desde una nación que alguna vez fue ignorada en medio del desierto, Burkina Faso se había convertido en el epicentro de una revolución silenciosa. Y el hombre que la encendió seguía siendo el mismo: un soldado joven con un corazón que nunca pidió permiso para ser libre. Cuando se fundó la Alianza del Sahel, la prensa occidental la describió como el peligroso ascenso de regímenes militares. Pero detrás de esos titulares se escondía el verdadero miedo, el temor a que una África independiente estuviera naciendo. Ibrahim Traoré lo sabía. Sabía que si las balas no podían derribarlo, lo intentarían con plumas, pantallas y bancos. Semanas después del nacimiento de la AES comenzaron a aparecer reportajes y fuentes anónimas en los grandes medios. Traoré, el nuevo dictador del Sahel. El inminente colapso de Burkina Faso. La amenaza roja se extiende por África. El mundo parecía programado para creer que él era el problema, no la solución. Pero en Ouagadougou la gente veía otra historia. Las escuelas volvían a abrir, los voluntarios defendían sus aldeas, el gobierno invertía en salud en lugar de fiestas y lujo. Y, sobre todo, el miedo estaba desapareciendo de los corazones. Ante ese fracaso mediático, Occidente cambió de táctica: el cerco económico. Varias organizaciones internacionales suspendieron la ayuda, las empresas europeas anularon contratos mineros, el Banco Mundial congeló préstamos por razones de seguridad. Pero en lugar de rendirse, Traoré giró la brújula. Firmó acuerdos con Rusia, Turquía, Argelia y China. Los convoyes cargados de cereales y equipo militar comenzaron a cruzar desde Mali y Níger. Burkina Faso sobrevivía no gracias a la ayuda, sino gracias a la solidaridad y la autodeterminación. Al ver que no podían aislarlo, algunos poderes recurrieron a su método más antiguo: el asesinato. Entre 2023 y 2024, al menos 18 intentos de matarlo fueron frustrados. Bombas en carreteras, veneno en alimentos, francotiradores en la sombra, y sin embargo, cada vez que el pueblo temía por su vida, él volvía a aparecer con su uniforme sencillo, su boina roja y una sonrisa serena. Decía: si muero por la verdad, sabed que Burkina Faso ha vivido por la libertad. Aquellas palabras recorrieron el continente como un trueno. En las capitales europeas y americanas, los analistas se dividieron. Algunos lo calificaban como la encarnación del populismo armado. Otros, en cambio, veían en él la silueta de los viejos líderes anticoloniales del siglo XX, los que se atrevieron a decir no a los imperios. Y quizá eso era lo que más atemorizaba a Occidente, no el hombre, sino el efecto Traoré. Desde Congo hasta Ghana, desde Camerún hasta... Cuando cae la noche sobre el Sahel, los tambores resuenan en los pueblos lejanos. Los niños ríen alrededor del fuego, y los ancianos cuentan una y otra vez la historia del soldado de la boina roja, el hombre que hizo que el mundo volviera a mirar a África con otros ojos. Hoy, Ibrahim Traoré ya no es solo el presidente de Burkina Faso. Se ha convertido en un símbolo de toda una generación, de aquellos que se cansaron de esperar milagros extranjeros y decidieron crear los suyos propios. Desde Accra hasta Addis Abeba, los estudiantes cuelgan su retrato junto al de Thomas Sankara. No hablan de golpes de estado, sino de renacimiento. La llaman la Renaissance Africaine, el renacimiento africano. La prensa occidental sigue dudando, analizando, advirtiendo, pero no comprenden lo que realmente está ocurriendo. No es una rebelión, es un despertar espiritual. Después de siglos creyendo que desarrollo significaba dependencia, África está comenzando a escribir su propia definición. Bajo el liderazgo de Traoré, Burkina Faso ha iniciado proyectos dirigidos y ejecutados por su propia gente.
plantas solares en Siniaré, cooperativas agrícolas en Bobo Dioulasso, escuelas técnicas diseñadas por estudiantes locales. Ya no hay ceremonias con embajadores extranjeros cortando cintas. Ahora se ven manos curtidas y miradas orgullosas mirando hacia el futuro. Un campesino dijo por televisión, con la voz temblorosa pero llena de orgullo: "Por primera vez siento que esta tierra es verdaderamente nuestra". Y eso era exactamente lo que Traoré buscaba, no el poder, sino la fe recuperada. Sabía que ninguna revolución es perfecta, solo existen los valientes que se atreven a iniciarla. En su discurso en Ouagadougou, en 2025, habló ante miles de jóvenes: "La libertad no es un regalo, es una carga. Si no somos lo bastante fuertes para sostenerla, otros vendrán a quitárnosla. Por eso estudien, trabajen y defiendan su dignidad como si defendieran su propia vida". No era un discurso político, era una oración por un continente que busca su alma. Hoy, al recorrer las carreteras recién asfaltadas de Ouagouya o escuchar los tambores festivos en Gao, verás la imagen de Traoré en los muros. No como un rey, sino como un hermano mayor que susurra: "No olvidan quién son". Y en algún lugar entre los vientos del desierto todavía resuena el eco lejano de Thomas Sankara: "Puede matar a un hombre, pero no puede matar una idea". Esa llama ha pasado de Sankara a Traoré, y de Traoré se extiende por toda África. Una llama que no necesita espadas ni proclamas, solo una verdad sencilla: que el pueblo africano al fin ha despertado. La noche cubre el Sahel con un rojo profundo. El cielo permanece en silencio, como si escuchara los tambores lejanos de Ouagadougou, no tambores de guerra, sino de renacimiento. Sobre los tejados polvorientos, la bandera de Burkina Faso ondea en el viento, y bajo las luces vacilantes, la gente sigue contando la historia de un joven soldado que obligó al mundo a replantearse el significado de la palabra poder. Ibrahim Traoré nunca se llamó a sí mismo héroe. Solo dijo: "No estoy contra el mundo, estoy del lado del pueblo". Pero a veces basta con que uno solo se atreva a ponerse de pie para que toda una nación lo haga también. Para el mundo es el símbolo de un terremoto político. Para África, la prueba de que Sankara nunca murió. Y para el pueblo burkinés, es un recordatorio de que la dignidad no se pide prestada, se conquista. Desde las aldeas de Kourougou hasta las universidades de Dakar, desde los modestos talleres de Bamako hasta las salas de reuniones en Addis Abeba, una pregunta se repite entre los jóvenes: si Burkina Faso pudo hacerlo, ¿por qué nosotros no? Ese es el verdadero legado de Traoré. No está en los edificios ni en los tratados, sino en la conciencia recién despertada de un continente que comprendió que África nunca fue débil, solo la hicieron creerlo. Y cuando la fe regresa, los mapas del poder deben ser redibujados. Hoy lo llaman el efecto Traoré, el efecto de la confianza, de